Hoy terminamos Organización Empresarial, la unidad 2. Comenzamos la unidad 3 de Microeconomía posteriormente. Pues ya va. Ok. ¿Qué entienden ustedes por formulario? ¿Qué es un formulario? ¿Qué propósito tiene diseñar, perdón, un formulario? Recopilar información. Llenar información. Recopilar información. ¿Qué más? ¿Por qué las empresas deben diseñar un formulario, aparte de recopilar información? Para tener una base de datos. Para tener una base de datos, eso es correcto. Por lo tanto, hoy en día, ¿verdad? Podemos establecer que los sistemas de información son sistemas que procesan datos, digamos, para producir información. Y estos datos se transforman en otros datos que pueden servirle a la empresa de forma manual o computarizado. Por lo tanto, cuando se diseñan formularios, las entradas de esos datos a un sistema pueden, digamos, presentarse diferentes soportes. Por tal razón, es que los formularios son uno de los componentes más importantes de un sistema de información. Es el primer componente más importante. Ahora, podemos establecer que los formularios pueden ser convencionales o inteligentes. Eso va a depender de cómo la empresa quiera sistematizar su proceso de información. Por esa razón vamos a referirnos principalmente a la racionalización de formularios. Cuando hablamos de racionalización, es la optimización de en realidad diseñar formularios que las empresas utilicen en forma permanente y que esos formularios les generen información, ya sea para sus sistemas manuales o para sus sistemas digitales. Por esta razón, vamos a ver el contenido de la clase de hoy, que es referido a la definición del formulario, elementos de esos formularios, clasificación de los formularios, cuáles son las etapas, como les decía anteriormente, de la optimización o de la racionalización de formularios paso a paso, análisis de la información que contiene esos formularios, por qué es importante analizar esa información en forma racionalizada, y finalmente un control administrativo, cómo se controlan los formularios a través de las diferentes etapas del proceso administrativo, de manera que genere eficiencia y eficacia al momento de la empresa tomar decisiones. Aquí vemos un modelo, ¿verdad?, de un formulario, el cual se reúne requisitos previos que generan información inmediata a la empresa. Algunas empresas, pero algunos teóricos le llaman formas, pero es lo mismo, formas o formularios. Por ejemplo, la forma A1, la forma A2, la forma A3, son diferentes tipos de formularios. Entonces podemos resumir que un formulario es un soporte de datos en el cual existen textos preestablecidos indicativos del dato a llenar y espacio para completarlo. Por lo tanto, cuando se habla de formulario, inmediatamente imaginamos una hoja de papel impreso donde hay que completar datos, pero los formularios son más que eso. Algunos tipos de formularios pueden ser hojas sueltas, juegos, blog, talonarios, que por lo general se utiliza mucho, de pago o de compra, de venta, libretas, tarjetas impresas, carpetas y sellos. Quiere decir que cuando hablamos de hoja suelta, son formularios formados por varios ejemplares, un ejemplar original y copias, susceptibles de ser separado. Cuando estamos referidos a blog, es el conjunto de formularios de hojas sueltas o juegos engomados por ambos lados. Por ejemplo, un talonario o un blog de notas de venta o de facturas. Cuando hablamos de libreta o libro, conjunto de hojas que están encuadernados y que no pueden ser desprendidos, tales como algunas tarjetas de impresa, que en ellas se registra información, por ejemplo, los ficheros, en el caso del uso de las carpetas, como también como formulario para contener y archivar esos formularios en su respectivo archivo, y los sellos son aquellos digamos, elementos para poder imprimir alguna hoja y que también va a servir para completar los datos. Aquí vemos un ejemplo de formularios. ¿Alguna duda, alguna pregunta para quien está entrando? ¿Dudas, preguntas con respecto a los formularios?
Eddie Chamorro, el próximo que vea sin cámara, lo elimino de la clase, a excepción de los que ya están permisados. María Portilla, Fernando Proaño, Eddie Chamorro, Héctor Yo sí estoy Guzmán. encendido la cámara. Yo también Dígame, tengo encendida la cámara. pero no está, También estoy con la cámara. pero no los veo activados, aparece solamente la letra. De María Cristina aparece nada más la M, de Fernando Proaño aparece la F. Entonces ya saben, cada vez que active la cámara, que ponga, quite la presentación, tengo que verificar. Ok, activen sus cámaras. Recuerda que yo no activo mi cámara por efecto de resolución de audio y de visualización. Seguimos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al concepto de formulario? No, economista. Ok. Vamos a analizar algunos elementos. No, ninguno economista. Ok, gracias. Algunos elementos que contienen los formularios. Cuando hablamos de formulario, por supuesto, tenemos que referirnos al costo, es decir, al costo intrínseco, que se refiere a lo que es el costo de impresión. Los formularios requieren un costo de impresión muchas veces muy elevado para empresas grandes, formado por el papel, la tipografía, el uso de carbónicos, el armado, el uso de diversos medios de impresión, por lo cual es importante conocer el material en que están elaborados. En el primer caso, el papel. El papel está compuesto por objeto del formulario, cantidad de copias y color del papel. Cuando hablamos de objeto del formulario, nos referimos a si el formulario va a circular por dos o más sectores de la organización, o si dentro de un sector ese formulario va a ser intenso, ya sea por la cantidad de tareas que contiene el llenado, la frecuencia del llenado, y también requerirá papeles resistentes que soporten el manipuleo o el uso de tantas personas en ese formulario. Entonces, cuando hablamos de papel, tiene que ser un papel resistente, un papel que soporte los diversos pasos que va a atravesar por varias personas. Ahora, si ese formulario sale de la empresa o debe ser llenado por personas por personas ajenas a esa empresa, debe tenerse en cuenta la imagen de la empresa. En primer lugar, debe tener la imagen, porque no sabemos cuál va a ser el trato. Debe ser un papel de excelente calidad, por lo cual va a garantizar que no se dañe cuando pase de mano en mano. Cuando referimos a la cantidad de copias, se refiere a, como dice la palabra, el gramaje del papel, que debe ser tal que pueda contemplar el uso del papel carbono, del papel carbónico, la legalidad y el escrito de las copias. Quiere decir que las copias tengan la misma fidelidad que la original. Y finalmente, con respecto al color de papel, cuando ese formulario posee varios ejemplares, es conveniente utilizar un color de papel distinto para cada una de las copias, de manera que se pueda facilitar la identificación de a quién va dirigida una copia. Bueno, una copia va dirigida al departamento de compras, otra al departamento de ventas, otra a la gerencia de administración, según el color. Muchas veces se conoce a los distintos ejemplares más que por su color, que por su código, o viceversa, más se conocen por su código, pero preferiblemente se recomienda a las organizaciones que los formularios tengan copias de diferente color. Con respecto a la forma de presentación de los formularios, aquí se refiere a si van a ser hojas sueltas o un juego o en cualquiera de los dos casos. Y si ese formulario se va a presentar en forma de blog o en forma de talonario, por lo tanto el costo del armado de ese blog o talonario va a variar según el tipo de papel y según los departamentos a los cuales va a ser dirigido. Consecutivamente, con la tipografía. Cuando hablamos de tipografía, se refiere al tamaño y la forma de las letras. ¿Qué tipo de letra? Si va a ser una letra uniforme, una letra legible, el color de la letra. Y muchas veces utilizan diferentes letras para identificar los aspectos que más se destacan en el formulario. Con respecto al color de impresión, ya lo había comentado, el color de impresión muchas veces es costoso para una empresa. Sin embargo, resulta útil porque el color de cada hoja va a diferenciar a qué departamento va a ir dirigido cada una de las copias.
Ahora, podría utilizarse para identificar las distintas copias, un color de impresión diferente para cada una de ellas, y así sea mucho más fácil para procesar la información. Y finalmente el carbónico, cuando hablamos de carbónico nos referimos a los recalcos o la reproducción que permite la transmisión de datos de un ejemplar a otro. Hay tipos de carbónicos que manchan, hay otros que no. Por ejemplo, hay carbónicos de varios usos que se intercalan manualmente entre los ejemplares, que es decir, que una hoja de papel carbón puede servir para varios ejemplares. Pero también hay carbónicos de un solo uso que ya vienen intercalados de la imprenta entre los distintos ejemplares. Hay carbónicos impresos al dorso de los distintos ejemplares en las zonas donde se encuentran los datos más importantes a reproducirse. Y finalmente hay carbónicos químicos, lo cual el papel es tratado en forma anversa y reversa con microcápsulas que poseen una sustancia química para diferentes estilos. Entonces, de esta forma, estos son los elementos que constituyen un formulario: papel, forma de presentación, tipografía, color de impresión y carbónicos. Ahora, los formularios también tienen su clasificación. Esa clasificación va a obedecer según las necesidades de análisis que tenga la empresa llevar a cabo en cada uno de ellos. La primera clasificación la podemos observar con referencia a por su procedimiento en que interviene el proceso. Quiere decir esto que para cada uno de los formularios se determinan diferentes procedimientos. Por lo tanto, es importante clasificarlos, racionalizarlos, de manera de poder satisfacer las necesidades de modificación del formulario. Es importante para esta actividad, digamos, tenerse en cuenta cómo afecta esa modificación a los otros procedimientos en los cuales participa ese formulario como una evidencia del proceso administrativo. Por entes emisores. En esta clasificación es importante determinar qué departamento emite el formulario, quién es el responsable de diseñar el formulario. ¿Por qué? Porque el problema que se presenta es cuando existen formularios que son emitidos por varias unidades y no se pueden diferenciar. En este caso, se trataría de un formulario de uso general, por lo tanto debe tenerse en cuenta diferentes opiniones con respecto al uso, con respecto al departamento que lo emite, de manera que ese departamento es el responsable de diseñar y rediseñar el formulario, porque a él es a quien más le interesa la información recogida en ese formulario. Con respecto a la clasificación por formato, aquí es importante reducir notablemente el uso de almacenamiento, es decir, minimizar el uso de formularios, de manera que su almacenamiento no genere polilla o no genere mucho polvo. Por lo tanto, existen unas normas que se llaman las normas IRAN. Estas normas IRAN rigen el tamaño del formulario, el tipo de formulario, la letra del formulario y la clasificación de forma normalizada. Por lo tanto, estos formularios se pueden registrar numéricamente en una base de datos y guardarlos solamente para uso excepcional, o cuando pasen 5 años se pueden usar para efectos de auditoría. Por materiales componentes, los materiales componentes ya lo habíamos analizado, ¿verdad? Que es el papel, la tinta, los carbónicos, que son útiles para determinar posibles proveedores. Por destino y frecuencia de uso, en esta clasificación, lo que consiste en determinar qué formularios van a ser destruidos, qué formularios van a ser rediseñados, qué formularios van a ser sustituidos y sometidos a un gran manipuleo, por lo cual estos formularios con un tiempo establecido mínimo de 1 año deben salir de la empresa. Esta clasificación por destino y frecuencia de uso es útil para determinar la calidad del papel y utilizar el formulario. Por destino por volumen de consumo, digamos, consiste en clasificarlos de manera que puedan permanecer en un tiempo mínimo 1 año o pueden ser guardados por lotes económicos, sobre todo los formularios utilizados en el departamento de compra, venta y contabilidad, los cuales se usan muchas veces para efectos de auditoría. Este tipo de formulario tiene un gran consumo porque se racionaliza para determinar si se debe al uso normal del formulario o se debe al uso del gran consumo provocado por la utilización.
O sea, que en la medida que esos formularios sean utilizados con mayor frecuencia, por supuesto, se van a desgastar. Quizás su información no va a ser tan legible como al principio. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se manejan formularios o talonarios de formularios de grandes extensiones. ¿Alguna pregunta con respecto a la clasificación? No, ningún economista. No, ninguno. No hay ningún economista. Ahora vamos a analizar las etapas del proceso de racionalización de estos formularios. La primera etapa es el relevamiento de formularios. En el relevamiento de formularios, ¿qué significa para ustedes relevar? ¿Qué es relevar? Coger la información más importante. Ajá, conseguir información más importante. ¿Qué más? Cuando están dos jugadores y uno releva el otro, ¿cómo se llama eso? Un cambio puede ser. Un Cambio. cambio. ¿El Una plazo? Cambio de lugares. Ajá, correcto. Quiere decir que un relevamiento, ¿verdad? El relevamiento lo que busca es conocer los formularios que se usan en la organización, cómo se relacionan esos formularios con otros formularios, cómo esos formularios generan información para las áreas que los emiten, qué procedimientos intervienen en esos formularios, qué problemas busca solucionar la información de esos formularios y de esa forma ese relevamiento se lleva a cabo en dos formas. La primera es el inventario. ¿En qué consiste el inventario de formulario? En practicar un verdadero inventario y colección de los formularios, ya sea en forma alfabética o alfanumérica, donde la organización determina el inicio y el fin del uso de esos formularios, ya sean por meses, por trimestre, por bimestre, por semestre. Por ejemplo, cuando una empresa desea comparar las ventas del primer semestre con respecto al segundo semestre, ya al sexto semestre tiene que cambiar los colores para poder diferenciar cuál es el volumen de ventas del primer semestre con respecto al segundo semestre y cuál es la información que arroja el interior de cada uno de esos formularios. Por lo tanto, es importante inventariar y establecer un número de hojas contenidas de los formularios para poder comparar esos dos periodos bimestrales. Con respecto al proceso dinámico, en el proceso dinámico consiste en lanzar un juego de cada formulario haciéndolo seguir a cada ejemplar, es decir, un juego donde tenga uno original y tantas copias. Las copias van a depender de los departamentos que requieren esa información y ello es importante ya que la ruta que recorre habitualmente por los distintos sectores de la empresa va a generar mucha más información. Este tipo de formulario dinámico va a tener información sobre las unidades, como les decía, que lo emiten, donde circula con los formularios que se relaciona, igualmente la información si se archiva o si se destruye luego que se ha vaciado la información del mismo, tal como lo vemos en la siguiente gráfica. Aquí vemos un relevamiento del ejemplar. Fíjense que establece la fecha, el número del ejemplar, la denominación del formulario que pretende generar o aportar información a este formulario a nivel de proceso administrativo, la cantidad de ejemplares, el código de ejemplar, el procedimiento que se lleva a cabo, dónde se va a archivar, qué tiempo se va a archivar y qué departamentos lo van a consumir. Aquí aparece la denominación, aparece el área emisora del formulario, la primera área de destino, la segunda área de destino y la tercera área de destino. Quiere decir que cada una de esas áreas de destino va a tener una copia, ¿verdad? De cada, de la original, que puede ser, digamos, por color, donde establece los datos que complementa el origen de los datos que toma del formulario original y con qué formulario se relaciona. Entonces, esto se le llama relevamiento de formulario, donde se codifica y se archiva la información contenida por un tiempo establecido por la organización. El segundo proceso es el análisis de información relevada. ¿Por qué es importante analizar esa información relevada en el formulario? En las áreas que lo emplean, ¿qué áreas de la organización van a emplear ese formulario? Si deseamos modificar o suprimir el formulario, es necesario conocer quién lo emite. Es el primer eslabón. ¿Con qué otro formulario se relaciona? ¿Dónde se archiva? El desconocimiento de alguna área o emisora relacionada con el formulario puede ocasionar problemas al momento de tomar decisiones e interrumpir el flujo de información.
Como el formulario puede emplearse de diferentes maneras en varias áreas, es necesario conocer la forma de empleo que se le da a cada una de ellas. Si el formulario va a ser eliminado o modificado, debe conocerse previamente el uso que se le da a toda la organización. Por procedimiento, cuando un formulario participa en solo un procedimiento y luego puede destruirse o puede guardarse, no se relaciona con otro tipo de formulario. Estamos seguros de no equivocarnos si decidimos eliminarlo o modificarlo. Por el contrario, si a pesar de intervenir en un solo procedimiento se relaciona con otro formulario, debemos conocer muy bien las relaciones antes de tomar la decisión de destruirlo o de eliminarlo. Entonces es importante analizar qué información aporta este tipo de formulario. Aquí están las unidades emisoras, ¿ok? Vemos las unidades emisoras, la mesa de entradas, departamento de ventas, compras, contaduría, legales, total unidades, y los formularios, pedido de materiales, planilla, salida de correspondencia, remito interno, orden de compra y factura. Entonces, fíjense, aquí aparece el monto de cada una de las unidades monetarias que contempla ese formulario. Y al final del año, el consumo total anual. En pedido de materiales se registró $33.500. En planilla, sin correspondencia, $1.800. Y cada uno de los departamentos que complementa el formulario con respecto a las unidades que lo emiten. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, economista. No, economista, muchas gracias. ¿Cuáles son las unidades por donde pasa ese formulario? Aquí lo vemos, ¿verdad? La planilla de salida de correspondencia pasa por mesa de entrada, el remito interno pasa por mesa de entrada, por ventas, por compras, por contaduría legal. Quiere decir que en cada uno de estos departamentos va a quedar una copia, que va a quedar una copia por las unidades donde pasa de manera que le sirva de evidencia para el registro de la información. ¿Cuáles son las unidades donde se archiva esa copia? Aquí está la planilla de correspondencia en mesa de entrada. La primera copia la va a tener compras y la va a tener la planilla de correspondencia. Igualmente la va a tener ventas, compras, contaduría. Y la quinta copia apenas la va a tener remito interno. Entonces aquí aparece cada una de las copias donde se va a archivar ese formulario. La relación con los procedimientos tiene que ver también qué procedimientos se relacionan a los formularios y a qué oficina o a qué departamento genera información. A producción, el formulario pedido de materiales y planillas salida de producto. A ventas, la factura, por supuesto. A compra, pedido de materiales y orden de compra. Y a registro, la planilla salida de productos y la orden de compra. Entonces, estas van a ser las oficinas o departamentos donde se relacionan los diferentes formularios. Y con relación a los formularios que están relacionados, la planilla, el remito interno y la planilla de seguimiento están relacionados. Igualmente, el recibo de correspondencia, y aquí se queda el sentido de la flecha, quiere decir que remito interno le remite a quién, a recibo de correspondencia, y planilla de correspondencia le remite al recibo de correspondencia. Entonces, aquí se muestra la relación entre los diferentes formularios, de dónde viene y hacia dónde van esas copias. Economista, Dígame. quería hacerle una pregunta. ¿Es válido aplicar un formulario tanto al cliente interno como externo? Sí, sí es válido. Sí es válido porque eso va a generar información interna y externa. Lo importante es diferenciarlo principalmente de color o con una codificación diferente. Por ejemplo, al cliente interno puede ser A1 y al cliente externo A2 o 1.1 y 1.2. Pero es preferible diferenciarlos por colores, porque así el cliente externo tiene la evidencia de que puede ser que llevó la compra o va a requerir un servicio de asistencia futura. Entonces, la evidencia que le reporta como cliente externo es el formulario que tiene como copia. O también puede ser que a él le quede el formulario original y a la empresa la copia o viceversa. Pero es un procedimiento relacionado. Sí.
Por eso es importante, cada vez que uno hace una compra, al menos yo lo hago, yo pido factura, pero para todo. Hay que pedir factura. ¿Por qué? Porque así usted contribuye con la no evasión del impuesto. Y segundo, quienes pagamos impuestos, eso contribuye a que en algún momento pueda ser devuelto una parte porcentual. Por eso hay que pedir copia, perdón, factura entonces, cada vez que uno realiza unas compras y tener bueno, yo tengo un acordeón de archivo acordeón y ahí guardo todas las facturas mensuales para y se las entrego a mi contadora para la declaración de impuestos. Y me ha facilitado muchísimo la información. Bien, por cada uno de los formularios analizados se emitirá una hoja de análisis donde se constatarán todas las características del mismo. ¿Cuáles son las características? Aquí está el formulario, la estructura, nombre, domicilio, responsable, inscrito, no inscrito, volumen de consumo, si el formulario está prenumerado, qué material, tiene papel carbónico, presentación, cantidad de ejemplares, ¿okay? La codificación, las unidades, cuál es la unidad emisora, por qué unidades pasa y qué unidad lo archiva. Igualmente, qué origina ese formulario o el propósito, qué lo origina, cuáles son los procedimientos y cuáles son los departamentos relacionados. Destino del formulario, procedimiento que interviene a nivel del procedimiento administrativo y la observación. Entonces, esta es una forma de un modelo de tantos de un formulario interno. En este caso son formularios convencionales porque son internos que generan información para la toma de decisiones. Con respecto al diseño o a rediseño de formularios, vamos a analizar primero lo que es la relación formulario-procedimiento. Bien, aquí vemos, en este caso, lo que se refiere a formulario que está codificado. Fíjense, aquí está la codificación 4512, segundito, 4512. Este formulario debe ir una copia original o copia a ventas, a caja y al cliente. Fíjense que tiene tres áreas de destino. Una original podría ser a ventas, una copia a caja y una copia al cliente o en forma diferente. Quiere decir que cuando estamos analizando el diseño, el rediseño, consiste en distribuir el papel en los textos indicativos y los espacios que se darán en blanco para completar los datos. Por ejemplo, listar todos los datos, determinar el espacio requerido para llenar los datos, analizar dónde se toman esos datos, se elige el color de cada uno de los papeles, aquí según el destino, se comprueban los movimientos que se registran, se solicitan a los usuarios que describan muy bien la operación, se aprovecha al máximo los espacios, fíjense que aquí están los espacios dobles, ¿okay? De manera que el formulario sea lo más preciso posible en cuanto a su procedimiento. Además de ello, cuando se diseña un formulario es importante tener en cuenta el procedimiento para el cual va a ser utilizado, debido a que la circulación en ese procedimiento debe incluirse los márgenes del mismo y también los sectores por donde va a pasar ese formulario o los departamentos por donde va a pasar ese formulario. Con respecto a los márgenes normales que debe llevar un formulario es de 0,5 a 1 centímetro y de 2 a 3 centímetros para el destino del archivo. O sea, pueden ser formularios entre 0 y 1 centímetro de margen o de 2 a 3 centímetros para la copia que va al archivo. La ubicación del margen del archivo dependerá del tipo de archivo elegido, si es un archivo manual o un archivo mecanizado, y puede ser lateral, de lateral superior o lateral izquierdo. Por lo general se diseña de lateral izquierdo, de manera que cuando se pueda abrir el libro de esos formularios, se pueda ver la información a mano derecha, que es mucho más cómodo consultar. Es como un libro que se abre con la mano derecha y se va analizando cada una de las hojas. Por esa razón es importante que el margen izquierdo sea entre 2 y 3 centímetros cuando se va a destinar al archivo. Con respecto a la denominación del formulario, el nombre del formulario debe ser breve y representativo en base a los datos que contiene, quiere decir que debe tener máximo 3 palabras. En esta denominación
se incluye el encabezamiento del mismo, que es el conjunto de datos que identifican al emisor, es decir, la empresa, la sección o el departamento. En ese encabezamiento comprende el membrete de la empresa, la denominación del formulario, el número del formulario y su fecha de emisión. De manera que pueda estar ubicado esa información en la parte superior o inferior del formulario. Siempre se recomienda en la parte superior a mano izquierda, ¿verdad? O también en la parte superior a mano derecha. Así como lo vemos aquí, en caso de la codificación es una fracción, un ejemplar. Aquí tenemos el código del formulario, el código del ejemplar y el código de la parte. Aquí lo están señalando en la parte del margen izquierdo inferior. El código del formulario, el código de los ejemplares, que puede ir de 1 hasta 100 o de 1 hasta 1000. Y aquí el código de la parte a la cual va a ir destinado cada copia. Por ejemplo, esta copia era destinada al departamento de ventas y esta copia era destinada al departamento de compra. Ya sea por codificación o también por color de hoja. Con respecto a la prenumeración, es diverso el uso. Por ejemplo, muchos formularios se imprimen con números correlativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O también hay formularios que se diseña con normas legales que disponen esta numeración A1, A2, A3, A4, A5, o en forma alfanumérica. De tal manera que la prenumeración sirva con fines de control, de seguridad y de estadística dentro de la empresa. Por esa razón es conveniente para su funcionalidad utilizar la prenumeración en el margen superior derecho de ese formulario. Y en cuanto al espacio, es necesario colocar este número de manera que se pueda dejar visto en el diseño y la persona que lo llena o la persona que lo recibe pueda visualizarlo en forma inmediata. Y esta consulta puede hacerse a través de las diferentes imprentas que diseñan ese formulario. Eso va a ser la especificidad que requiere la empresa para su uso interno o para su uso externo. Con respecto a la orden de datos, los datos del formulario pueden ser ordenados desde la base de la fuente o también de la base posterior. Cuando hablamos de en base a la fuente, nos referimos a la letra. Si los datos se van a complementar en el formulario, van a ser tomados de otro formulario, o van a ser en forma manual, o van a estar, se va a utilizar papel carbónico para que ellos sean traspasados de una hoja a otra. Y para usos posteriores, es importante que los datos del formulario sean volcados posteriormente a un sistema computarizado para una base de datos, para un registro mucho más permanente, de manera que puedan ser grabados a futuro y que esa información no solamente quede en el papel, sino que también quede en los sistemas digitales que utiliza la empresa para tal fin. Aquí vemos algunos formularios, un formulario con datos únicos y repetidos. Fíjense que los datos únicos es la fecha, sucursal, el cliente, el nombre del cliente. Este es un formulario de pedido, nombre del cliente, domicilio, código postal y teléfono. Sin embargo, los datos repetidos, la cantidad de bienes que compra, la descripción, la característica de ese bien, el precio unitario y el precio total. Y estos también son datos únicos. Los precios no incluyen IVA. Si este formulario se va a enviar al domicilio o se va a avisar por teléfono para que recojan el pedido posteriormente. ¿Y cuál va a ser la forma de pago? Si va a ser con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia o pago en efectivo. Este es uno de los formularios mucho más sencillo y conocido por todos. ¿Preguntas, dudas? Economista. No, economista. Pregunte. No economista. Por mi Dígame. parte, Ajá, dígame. economista, No economista. debido a la pandemia se han digitalizado los formularios. Sí. ¿Siguen manteniéndose los márgenes, todos estos formatos para los formularios digitales? ¿Cambiaron? Sí. No, se sigue manteniendo porque realmente es una copia simulada. Ahora, hay sistemas informáticos que van generando el formulario según la codificación interna, para la cual el programador debe diseñar una codificación que le sirva internamente a la empresa. Y cuando no hay posibilidad, por supuesto, de imprimir una copia para el cliente, se le otorga al cliente la potestad de que lo imprima. Entonces se le coloca una copia, una señal que diga copia solamente para uso del cliente.
Sí, Gracias, económico. pero se sigue manteniendo la misma, el mismo procedimiento y la misma tipología del diseño, con respecto al diseño. Eso lo va a referir la empresa. Con respecto a las señales, cuando hablamos de señales, nos referimos, digamos, a las marcas. Las señales no son más que marcas que utilizan las empresas para poder identificar que el formulario les pertenece a ellas. En ese aspecto, cuando hablamos de señales, son marcas que se hacen en los formularios para facilitar ciertas tareas que los usuarios deben saber sobre ellos. Los formularios también pueden ser plegados porque son ensombrados, son archivados, y es útil utilizar las marcas en el lugar donde se debe decir, en el lado izquierdo, como lo vemos aquí. Fíjense las marcas, aquí puede ser abrirle agujeros para poder archivarlos en esta distancia, o también las marcas en este caso pueden ser también archivados de esta forma. O sea, estas son las marcas más importantes que tienen algunos formularios. Es decir, cuando un formulario los datos del destinatario deben estar ubicados en un lugar específico, se utilizan señales para indicarlo. De esta manera puede realizarse de manera mostrada a continuación. Puede ser aquí, digamos, el membrete de la empresa, o aquí también puede utilizarse el membrete de la empresa y ser archivado de esta forma. Es digamos, alguna señal que utilizan las empresas para sus formularios, sobre todo cuando son talonarios, cuando debe guardarse en forma de talonarios. Y todo formulario debe tener un visto bueno. En el visto bueno aparece la fecha, el mes y la media firma de la persona que autoriza o que apruebe ese formulario. Ahora bien, estos vistos buenos no son más que iniciales que indican la conformidad con un paso determinado o llenado en el formulario. Por lo tanto, este visto bueno puede ser de la gerencia a la sugerencia o de la sugerencia al personal operativo, de manera que el visto bueno sea llevado a cabo por una instancia superior, como un procedimiento de aprobación. Y este visto bueno facilita la tarea a quien tiene que firmar, dado que si falta alguna firma de las personas involucradas en la emisión del formulario, pueda detectarse rápidamente y pueda ser rechazado y no generar y sacarlo de circulación. También es aconsejable agrupar estas firmas en el margen inferior para aprovechar espacio, es decir, en este margen. Y una media firma, que es la autorización de quien emite el formulario y que la información contenida allí es para uso oficial de la empresa. Con respecto a las columnas deben ser angostas con títulos prolongados. Por ejemplo, columnas con títulos largos en detrimento de otras columnas con títulos más cortos. Esto no debe ser. Las columnas deben ser equilibradas. Por ejemplo, como lo ven aquí. Este formulario está mal elaborado. ¿Por qué? Porque el detalle mensual no me especifica. Hay una confusión entre el detalle mensual, el total de unidades emitidas, el total de precio unitario y los costos y la denominación. Fíjense que estas columnas no coinciden con esta columna, por lo tanto, este tipo de formulario debe sacarse de circulación. Una solución viable es que las columnas estén al mismo nivel de las columnas inferiores y al mismo nivel de las filas. Títulos en forma quebrada, esto tampoco, este tipo de formulario ya no se usa. Por ejemplo, fecha de trámite, libro de entrada y salida, o sea, no especifica muy bien la información. Impresión y uso y entrega de usuarios. Decide, nominación de quien decide, quien comunica. Este formulario tampoco ya debe ser utilizado. Sí se utilizó hace muchos años para efectos de poca información, pero hoy en día ya no se utiliza este tipo de formulario. Títulos en diagonal. A ver. Este sí se utiliza. Estos títulos en diagonal sí son utilizados todavía. Unidades emisoras. ¿Cuáles son? Las mesas de entrada, las ventas, compras, contabilidad. O sea, aquí se le coloca una X con respecto a la unidad que lo emite. Y aquí el consumo total anual. Varias líneas para un título. Ok, también se utiliza. Fíjense que aquí hay un equilibrio con respecto a las columnas superiores que emiten la información con las columnas inferiores. Anual, detalle mensual, total de unidades emitidas, total, precio unitario total y total de costos. ¿Dudas, preguntas,
con respecto al diseño. No, está claro. Okay. No económico. No economista. Cuando utiliza un tamaño de fuente más pequeño, aquí vemos un tamaño de fuente pequeño, también se puede utilizar. Sin embargo, se aconseja que la fuente esté centrada y que sea en letra mayúscula, principalmente en letra mayúscula. Los títulos verticales también se utilizan de esta forma, pero se recomienda más que los títulos sean horizontales y no verticales. Es la recomendación que se le hace a las organizaciones. Número en los títulos. También, este también se utiliza mucho. Por ejemplo, 1, mesa de entrada. 2, relaciones laborales. 3, secretaría de departamento personal y total de unidades por donde pasa el formulario. Respuestas dirigidas, que es tipo encuesta, cuando se hace una encuesta, o cuando usted va a realizar una compra y le pregunta forma de pago. Bueno, colocamos una X si es contado, si es tarjeta de débito, si es cuenta corriente, si es de crédito o si es tarjeta de crédito. Este es el más usado hoy en día, las respuestas dirigidas. Zonas con datos remarcados. También cuando usted llena una papeleta para retirar dinero de una cooperativa o del banco, aquí coloca el número de cédula, aquí coloca su nombre y aquí este tramado encasillado es lo que genera más importancia, que es el número de la cuenta. Muchas veces quien le va a pagar, ¿verdad?, directamente se dirige al número de cuenta. ¿Por qué? Porque en el número de cuenta aparece tanto el nombre, el apellido y el número de cédula del cliente. Entonces, este encasillado y tramado es lo que genera más importancia al momento de manejar ese formulario. Y con respecto a los tramados de plena impresión, aquí vemos, ¿verdad?, que aquí aparecen los datos de esta zona que no se reproducirán en el duplicado. Estos datos no van a ser reproducidos en el duplicado porque quizás ese duplicado, ese original le interesa a la empresa y al cliente no le interesa el duplicado de la información que se maneja aquí. Entonces, fíjense, este tramado también genera importancia. En este caso es el total del costo del consumo. Sin embargo, esta zona cubierta de negro no le interesa al cliente, sino a la empresa. Entonces es un pleno de impresión, se llama pleno de impresión. ¿Dudas, preguntas? Con respecto a los colores, lo que le decía anteriormente, ¿a dónde va cada color de hoja? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí la cantidad de ejemplares es 2, el original y la copia. ¿Verdad? Celeste, verde agua, son los colores que se utilizan, rosa, blanco y amarillo. Se utilizan colores claros, colores que no atenten contra la visión. Por ejemplo, aquí va la original en blanco, ¿ok? Y la copia en amarillo. En el tercer ejemplar va la original en rosa, una copia va en blanco y otra copia va en amarillo. Cuando son 4 ejemplares, la copia en verde agua, pero la original en verde agua, una copia en rosa, una copia en blanco y una copia en amarillo. Si son 5 ejemplares, la original va en celeste, una copia en verde agua, otra copia en rosa, otra copia en blanco y otra copia en amarillo. Entonces, así sucesivamente, la empresa tiene un control acerca de las copias que van dirigidas a cada uno de los departamentos según el color de la hoja. Y con respecto al recalco simultáneo, ¿qué es un recalco? ¿Qué dijo usted por recalco? ¿Qué es un recalco? Es la reproducción. Esa reproducción no es más que la emisión de una sola vez de un formulario con varios ejemplares, es decir, una copia, ¿ok? Y varias copias. O también cuando el cliente va a la empresa, puede recoger los formularios que contienen varios ejemplares o debe llenar varios ejemplares para poder hacer el procedimiento administrativo. Ahora, para que esa reproducción sea posible, debe incluir entre los diferentes ejemplares algún tipo de carbónico o papel carbónico, de manera que se escriba el original y las copias sean en tinta al carbón. Algunos tipos de carbónicos son los carbónicos intercalados manualmente, de varios usos, cuando utilizamos una hoja de papel carbón para varios usos. Un carbónico intercalado en el juego de un solo uso y se desecha. Un carbónico impreso al dorso o un carbónico químico que no mancha las manos y que ni siquiera tiene color. Entonces, por supuesto, el carbónico químico es mucho más costoso que el carbónico que se utiliza varias veces. Y con respecto al recalco simultáneo, tiene una serie de ventajas.
para efectos del examen. El ahorro de tarea en llenar el dato varias veces, varios ejemplares a la vez, seguridad y exactitud en la transcripción de datos y mayor velocidad de transcripción. Quiere decir que este carbónico químico es mucho más fácil de utilizar para llevar a cabo esta serie de ventajas. ¿Dudas, preguntas? Finalmente, con el control de formularios, ¿verdad? Ese control debe aplicarlo a la organización para un seguimiento constante de cómo se emplea y verificar la información que en él está contenida. Ese control es importante también porque genera una mayor información administrativa, se verifica si cumple con el propósito para el cual fue creado, se detectan los posibles cambios, se evalúa la funcionalidad del mismo y se cuantifica el número de formularios o de hojas y su reposición. Ahora, ese control es cualitativo y cuantitativo. Se dice con control cuantitativo cuando hay una ficha stock y se registran el número de formularios que se han emitido, punto de pedido, entrada y salida de formulario y existencia real. Pero también es cualitativo cuando en cada ficha del formulario están contenidas las características del mismo, el propósito del mismo y el procedimiento que sigue ese formulario. ¿Dudas, preguntas? Ok, aquí está la denominación del formulario. La gente como que se me fue. Voy a empezar a eliminar gente aquí de clase. Están inmutados. ¿No ven? Se apagan las cámaras. Fernando, María Portilla, aparece solamente la letra. Sí está activa la mía. Yo no sé, pero no aparece activada. Bien. ¿Preguntas, dudas? Economista, yo tengo una pregunta. Dígame, Sara. Cuando una empresa quiere hacer un estudio de mercado, y bueno, aplica pues una encuesta, ¿eso se toma en cuenta como un formulario? ¿Esa encuesta que se puede realizar el cliente externo? Claro, por supuesto. Eso es un formulario de mercadeo. Ya. Se toma como formulario de mercadeo y debe diseñarlo el departamento emisor que quiera aplicar el conocimiento de cómo está ese mercado para su información. Si es para sustituir un producto, si es para crear un producto, si es para captar nuevos clientes o para modificar algún producto. Entonces, el departamento de mercadotecnia lo diseña y tiene el visto bueno, debe tener el visto bueno de su superior, de manera que al salir a la calle y tomar la información, pueda generar información fidedigna acerca de la toma de decisiones y acerca del objetivo que pretende lograr la organización con ese formulario llamado encuesta. Eso es correcto. Gracias. Ok. Bien, aquí está la fecha de formulario, la denominación del formulario, por ejemplo, ventas. La fecha, la descripción, la prenumeración, desde qué número hasta qué número, la cantidad de entrada y salida de formulario y el punto de pedido. O sea, dónde va a ser la existencia actual, dónde va a permanecer ese formulario. Pero Dígame, hay empresas que tienen ya la numeración, o sea, como quien dice, ya sí, tienen en el sistema y en el formulario también está colocado el número. exactamente, está correlacionado. Principalmente, ahora, cuando es de uso interno, ¿verdad? Cuando es de uso interno, por ejemplo, una solicitud de permiso. Yo quiero pedir un permiso porque voy al médico. Entonces, yo debo llenar un formulario por ejemplo, en el año yo he pedido 5 permisos. Entonces, aquí está 1 de 5, ¿verdad? De 1 de 5, 2 de 5. A la hora que entré a mi trabajo, a la hora que salgo de mi trabajo, ese día, y la existencia actual, o sea, cuántas veces he requerido permiso en el mes o en el año, porque todo para uso interno cuando está vacío. Ahora, cuando es proceso de venta, ya la empresa tiene prenumerado en el sistema el número de formulario, solamente se le coloca en la denominación del formulario. Igualmente aquí hay un formato, está el código, si está prenumerado, sí o no, si se presenta en blog o se presenta en talonario, la forma de llenado, si es a mano o es a máquina de escribir o en computadora, y la cantidad de ejemplares. Entonces son diseños que la empresa lo realiza de acuerdo a la información que necesita del mismo. Bien, hemos culminado esta área. ¿Preguntas, dudas? Con respecto a los formularios. Economista, una pregunta. Dígame. ¿Las planillas de luz, o sea, de todos los servicios básicos, también son formularios?
¿Se puede Sí. considerar como formulario? Sí, exactamente, ese formulario. El recibo de pago de luz, el recibo de pago de energía eléctrica, todo lo que usted llene que tenga forma impresa en cuadrículas se le llama formulario forma. Todo recibo de pago es un formulario. Todo aquel documento que genere información, ya sea para un momento determinado o información consecutiva. Todo lo que es nota de pedido, nota de venta, factura, recibo, todo ese formulario y la empresa lo diseñará de acuerdo a la información que necesita para un momento determinado, sobre todo para el proceso administrativo, contable y financiero. Gracias, economista. A la orden. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta con respecto a los formularios y el llenado de formularios, la importancia que reviste generar información digital o mecanizada dentro del uso de formulario? ¿No hay preguntas? Cuando un formulario se llena de mala manera, ¿se lo anula de alguna manera o...? Sí, se coloca anulado y se reporta. Se reporta. Sin embargo, la numeración consecutiva no deja de ser, por ejemplo, yo hice una factura mal elaborada con el número 357, se coloca en el registro, factura número 357 anulada por error de escritura, anulada por error humano, pero no se salta la numeración permanece allí, de manera que cuando se audite esa información, el auditor verifique que esa hoja existe, pero aparece la palabra anulado, pero no se puede perder, no la pueden votar. Hasta tanto el auditor no verifique la información. Ajá. Claro, perdón, economista. Sí, por ejemplo, nosotros a veces, bueno, muchas veces llenamos formularios de los billetes falsos. Lo que nosotros, cuando son formularios mal llenados, lo que se hace es anularlos, ponerles, escribirles a mano anulado, pero ese formulario no se vota porque es el respaldo para poder presentar por qué motivo se fue anulado. Exactamente, eso es correcto. Y eso se guarda en la empresa hasta que la empresa tenga, según su política, mantener los formularios en archivo. Pero en ningún momento se deben destruir, a menos que pasen 5 años, 10 años, que dentro de la política de la empresa decida hacerlo. Pero ahora ya tiene una base de datos de respaldo. O sea, y en caso de que ejemplo, un computador se le dañe, igual se le dañe igual los formularios, ¿qué pasaría ahí? No, porque existe formulario físico. Antes usted vaciar la información en un computador, usted la tiene en físico. Esa es la importancia del formulario, que no va directamente al computador, sino que se mantiene en físico el respaldo o viceversa. Porque el formulario lo que hace es recoger información para procesarla posteriormente y tomar decisiones. Porque no vale la pena tener un formulario a mano y no digitalizarlo. Hoy en día todo el proceso es digitalizado. Y siempre debe haber un respaldo en caso de que caiga un virus a la computadora o en caso de que no se pueda grabar o se le haya olvidado grabarlo o guardarlo, debe haber un respaldo automáticamente. ¿Dudas, preguntas? Darly, Lía Cabezas. No hay ninguna pregunta. Ah, Darly, diga. ¿Quién pregunta? No, ok. Bien, entonces hasta aquí le va el examen de organización empresarial. Es un examen sustancioso, tiene mucha información acerca de los niveles administrativos, organigramas, formularios, niveles jerárquicos y departamentalización. Tienen bastante información para ese examen. El examen por el momento es digital, pero en cualquier momento puede surgir la orden de que sea presencial. Entonces deben estar atentos al examen. Bien, entonces son las 9:30. A las 10 comenzamos la asignatura de microeconomía. ¿Oyeron? Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hagan actividades. Chao. Media hora comenzamos la otra clase.